y a uno estarás completamente relajada. 5, 4, 3, 2, 1. Herminia, se dice que la cruz surgió en civilizaciones muy antiguas y surgió como un ícono mágico o astronómico. ¿Qué ves al respecto? Primero lo miras físicamente y luego lo miras etéricamente. Es veo como unos personas, seres humanos, Sí, cuando ya se hacían en la prehistoria, pero cuando ya se hacía como una vida social, están así como reunidos en la noche mirando el cielo sí, y ahí ellos empiezan como a hacer figuras de lo que ven en el firmamento con las estrellas en el piso sí. y hacen la cruz, hacen varias figuras, pero después hacen la cruz y esta les llama la atención. Les parece como mágico que pueda cruzar un árbol o un palo con el otro, porque siempre ven los palos más derechos, más hacia el infinito y no es algo sorprendente para ellos ver, poder colocar un palo cruzado con el otro. Bueno, ahora vas a mirarlo etéricamente y muy profundamente. ¿Qué ves alrededor de esa señal? Alrededor en el etérico Sí, veo esta misma situación, sí. pero ahí hay ya otros seres Ujú, que están influyendo a esta observación hacia el cielo sí, y en crear lo que ven en el cielo en figuras ahí en el físico. Pero está en el etérico igual como está en el físico. Es como una reunión de estas esencias humanas con estos seres. ¿qué seres son, Herminia? ¿No entendí? ¿Qué seres son? Hay varios seres, Sí, siete, siete. siete. Hay un pleyadiano, un lagarto, Ujú, un arconte, un dragón, hay un grillo, hay un gris, sí. un felinoide Ujú, y un metaliano. ujú. ¿Y cuál es la intención de esos seres detrás de de este símbolo? En primer momento es lo que siento es como si fuesen preparando un espacio o la mente. Es como ir creando como programas Ujú, dentro de la memoria del cuerpo físico. sí. Para Tienes, ellos ahí es como, o sea, lo ven como un esplendor, como un logro, como
Los de los humanos físicos lo ven como un logro de haber hecho algo. Pero la programación que está a nivel del etérico, el plan es una programación, es como ir preparando un terreno. Exactamente. ¿Qué, cuál es la intención de ese programa? ¿Qué encierra? ¿Qué encierra el programa que preparan? Estos son varias estrategias y es con la finalidad de manipular el espacio a nivel del físico. Sí, Es como cuando se está empezando a hacer sí, un borrador de un libro, sí, sí, si lo veo de ese punto de vista. Entonces ahí están empezando como a hacer las primeras páginas del libro, las primeras programas para realizar ese libro. eh, ¿cuál es la Pero todo intención? este es con un fin de control. Exactamente. ¿Qué va impreso y qué va implícito en ese borrador de esa programación? En este primer momento, Sí, esta es la admiración de esta figura, la admiración de haber logrado hacer la figura. Es en ese momento, pero ya cada que va pasando el tiempo, esta figura es admirada por estos físicos, estos seres humanos físicos, sí, que la han colocado en varios lugares, sí, la sí, van colocando en varios lugares para hacerla más presente a medida que ellos van como creciendo en población. sí. Esas entidades que están haciendo esa programación, eh, ¿desde cuándo tomaron como esa decisión de insertar esa programación en la humanidad? Es que veo como los seres son, a medida que son descubiertos por la creación que se ha realizado, es como un experimento. Y cada vez ellos van ingresando a algún Sí, programa o algo para mantener el control. Es como lo que yo creé sí, o logré evolucionar, debo mantenerle el control, que no se salga de un círculo controlado, es como a medida que van colocando programas, van sí, sí. haciendo un círculo de control, Ujú. sin permitir que estos se salgan de este círculo. Porque Bien, es como ya han tenido la experiencia que al dejarlos como solos, sí. se vuelven Se les muy salen, dispersos, se les muy salen del redil. dispersos. Sí, Entonces, tú observas que la función de esa señal es control. sí, eso sí, desde un inicio es los primeros pasos que se dieron para ir creando el control. Y ese control que lleva implícito con esa señal. Obtener el resultado o el objetivo final de esta evolución, de ser experimentada, ¿Sí? de experimentar en cada uno de los seres, Sí. en mirar las observaciones Ujú. y en estudiar cómo absorberlos, porque Ah, el más punto es cómo absorber
cómo se desenvuelven y cómo van dando esta energía. ¿Cómo van dando de sí la energía, la Sí, humanidad? sí, la energía, cómo la van creando y cómo se va. Estos seres es como una producción, Ujú, ujú. porque ingresan un programa Sí, y enseguida están preparados para tomar lo que produce de ese programa. claro. Bien, bueno. Entonces, bueno, aquí hay una siguiente pregunta, pero claro, esta ya casi está respondida. ¿Tú ves algún año, algún número de año, de era, de época, cuando eso se empezó a programar? Esto no veo una era, es el inicio Ujú, completamente, cuando ya la población se fue creando en grupos sociales. ujú. Es como que ya conocían el juego, ya tenían Eso, varias programaciones antes, ¿sí? claro, Ya conocían el juego y entonces se reunían como en las noches para contemplar el juego, las llamas. Eso le llamaban a ellos, le llamaba a ellos la atención y lo alimentaban. De forasca para hacer el fuego sea más alto, más grande, pero siempre intentaban, le sacaban para que no fuera como extensivo, ¿sí? Como que le tenían cierto miedo. Lo admiraban, pero al mismo tiempo había miedo. Entonces, ellos empezaban a hacer como vida social, sí, como que se reunían todos de diferentes en un campo más o menos abierto y hacían ahí interacción bien. entre ellos. Vamos a la siguiente pregunta. Dicen que la utilizaban como método de ejecución romano. ¿Qué observas al respecto? En la época de los romanos, sí, era como el punto final de un condenado. Ujú, sí, Y no solo lo hacía los romanos, también ujú, venía ya desde anterioridad, como alguien dentro de ese mismo grupo social, a medida que fueron evolucionando y siéndose más numerosos, también se tomaba esta cruz, amarrarlos ahí. sí, De repente no eran sino solo como por admiración y ver colgado a amarrarlos con bromas del mismo arbustos, los amarraban y los contemplaban un rato y los bajaban. O sea, fue creándose desde un comienzo. En la época romana sí ya es como el sitio donde tenía que cumplirse o culminar claro, la ejecución de una condena. claro. Bien. Bueno, siguiente pregunta. Se dice que fue usada en la antigua Babilonia como símbolo del dios Tammuz. Observa lo que ves ahí y me lo dices. Sí, aquí en esta época, En los babilonios. esta cruz fue como adorada, fue adorada. Era como en el sitio donde
Se hacía la reunión, que se reunían a hacer como adoración o ritos, ¿sí? esta cruz siempre estuvo presente, estaba presente. Observa ellos qué pensaban o que, míralo desde la parte más etérica, porque ellos se reunían ahí alrededor de ese símbolo, qué sentían, qué percibían, si lo hacían ahí. Míralo etéricamente. Es la creencia que se va trayendo desde un inicio, Sí, porque esta cruz pues es creada con la misma forma del cielo, de las estrellas. Entonces es la primera, como el primer objeto que toman como veneración porque se parece a las estrellas, porque es tomada de ahí, de esta figura de las estrellas, y ellos miraban mucho al cielo al sí, leer estas estructuras y las formas del cielo, de lo que, de cada una de las estrellas, del grupo de estrellas, sí. ellos tomaban y leían esto en figuras. Bien, vale. Siguiente pregunta. Mira, en el siglo I AC, ese AC es antes de Cristo, al siglo I DC, después de Cristo, los romanos la utilizaron como método de crucifixión para suplicio y escarmiento público. Mira por qué lo hacían así. El control. Esta era una forma de tener el miedo y el miedo para hacer el control. Sí, Y esta era una muerte muy lenta, claro, muy progresiva y muy dolorosa. Y este dolor es una energía que es aprovechada por los seres etéricos. claro. Entonces vas a mirar una cosa. Mira, te vas a trasladar a esa misma época en que la utilizaban como método de crucifixión y escarmiento. Mira alguna persona que la estén crucificando ahí y la vas a mirar etéricamente y qué ves alrededor cuando está ahí la persona en ese momento. Cuando esa persona está ahí, en ¿Sí? la cruz, es como empieza a hacer como un recordatorio de todo lo que él ha vivido. Y aquí hay dolor, hay culpa, hay perdón, hay enojo, hay tristeza, soledad. Y todo esto es una segregación de energía, de Ujú, alimento para los que llegan. exactamente. Observa alrededor de él bien, así, haz un recorrido de 360 grados, observa para dónde se está yendo toda esa energía que él está emitiendo con todo lo que siente. Alrededor de él hay varios seres o energías que absorben esta otra energía. Ujú, Y aquí son como selectivos, o sea, cada uno toma una ujú, energía determinada y sí, hacen como un almacenamiento. ¿cómo la almacenan? Hay unos que las convierten como en cristales, en Sí, formas concretas, comprimidas. Y hay otros de ellos que sí, la colocan en pipetas, en tubos de cristal. sí, sí, sí. Ujú, Hay otro ser que la convierte, la hace como una esfera y la entra dentro de esa esfera. ujú.
¿Qué seres son esos? ¿Qué morfología tienen? Hay un pleyadiano, hay un arconte y veo grises. Veo varias cantidades de grises, pero hay tres arriba que son como los principales, que es un arconte, un felino y este pleyadiano. Ujú. Mira el pleyadiano, ¿de qué manera la utiliza? Este pleyadiano es el que la coloca en el tubo de cristal Ajá. y la lleva al laboratorio. Es a un laboratorio para estudiarla. Él ve como curiosamente lo que se segrega, la energía que se segrega por sentir este dolor. Sí, Es como el dolor. Él se él, lleva el dolor. Él claro. examina ese dolor. Después de haberlo examinado, después de haber llevado su porción en esa tubo de ensayo, después, ¿qué uso le da? Él la sigue como dividiendo, hacerle a esta energía, él la sigue dividiendo y dividiendo y dividiendo y sigue estudiando cada una de esas divisiones que hace. Y llega a una conclusión, a alguna conclusión en ese estudio que le hace a esas partes. No llega a conclusión porque cada vez él divide como más, está es como buscando el inicio de por qué se produce el dolor. Mm. Bien, ¿qué hacen los arcontes con la parte que ellos se llevan? ¿Cómo la captan? Este arconte es el que la mete en una esfera, Sí. la coloca en una esfera, él se alimenta de ella, toma varios tipos de energía, toma la culpa, el arrepentimiento, Ujú. la soledad Pues se lleva una gran parte. y la concreta en esta esfera Sí. y él se alimenta de ella, la usa como alimentación, pero también la usa para creación. ¿Qué crea? Crea naves y también crea planetas. ¿Qué hace el felinoide? Este se alimenta. Lo que utiliza es para alimentarse y Solamente para darle a su generación o sus hijos. su prole. El gris, Este es como un acompañante. Sí se alimenta de esta energía, pero él no la toma, no la almacena, solo la pasa. Estos son es como obreros. sí, lo que normalmente son los grises. Bien, vamos a la siguiente pregunta. Durante los siglos II al siglo III, los cristianos no usaban la cruz por temor a relacionarla con un castigo. Preferían símbolos como el pez o el crismón. ¿Qué ves etéricamente al respecto? La cruz siempre fue tomada, es como la conclusión de un juicio y siempre es este miedo creciente hacia la cruz.
Herminia, observa si ese miedo ya está implícito porque también se le imprimió al programa para ser un programa de control, ya venía implícito el miedo en esa cruz. Sí, porque primero es como la admiración que han logrado hacer esta cruz, pero a medida que ellos iban como experimentando y colocando a las personas ahí para mirarlas también y verlas, entonces cada una de las personas en su experiencia toman este miedo y Ujú, de este miedo se va fortaleciendo dentro de este círculo. sí. Eh, bueno, vamos a la siguiente pregunta. Dicen que la primera imagen de la cruz parece ser una especie de grafiti anticristiano del siglo II, hallado cerca del Palatino en Roma. ¿Qué hay de cierto? La cruz era un medio de para cumplir completar un juicio a determinada situación, ¿sí? Sí. Pero luego se fue identificando porque cada uno de los cristianos, o sea, cuando se tomó perseguir a los cristianos, entonces ya la cruz era identificada con el cristianismo, Ujú, porque todos iban ahí a esa cruz. sí. Ya, ya el ser condenado por otra situación no era tan relevante como el que era cristiano. Y ese fue el símbolo que se tomó en esa época de los romanos, de la cruz, era el fin de un cristiano, era como el objetivo de exterminar. Sí. Obse- Es, este, como esta revolución, porque era, para ellos era como eran los revolucionarios. Ujú. Herminia, observa por qué los cristianos la adoptaron como su símbolo. Por, por esto, o sea, porque el romano, la cruz fue para de exterminar al cristianismo, pero el cristianismo, el que estaba en esta corriente, para ellos eso era una culminación o haber hecho un trabajo correcto, un Sí. trabajo bien especificado y era como el medio de transmutar o el medio de pasar de este mundo físico a estar con el mundo de Jesús. Mm, sí. Bien, vamos a la siguiente pregunta. Cuando, mira, observa en que si ves algún año, algún número de año, cuando las personas empezaron a hacerse la señal de la cruz, a persignarse. Esto se empezó a crear desde que era empezaron los cristianos a morir en esta cruz, pero era como un programa ya inscrito en ellos, Sí. como automático, que no los veían como tal, pero luego ya fueron siéndose presentes de que casi todos hacían como esa reverencia de hacerse la cruz cuando había un cristiano en la cruz. Ujú. Bien, ahora tú vas a observar muy profundamente, vas a mirar una persona que se está haciendo la señal de la cruz, o sea, persignándose. Observa qué sucede a su alrededor, lo miras etéricamente cuando se está persignando.
esta persona o una persona de presente o una persona de esa época. Sí, En la época de los cristianismos, de los sí, cristianos, esta persona es como una autónoma, es como si dentro de ese alguien frente a él, o es un ser que frente a él le hace colocar estas manos hacia arriba y hacerse la cruz. ¿y por qué le hace que se persigne, que se haga esa entidad? ¿Por qué le hace eso? Esta, esta entidad hace esto porque hace que él como que reafirme o programe con más resistencia Ujú. esta creencia de que esa es la culminación y la transformación de llegar a, el modo de llegar a Jesús, Claro, eh, ah, de hacer como plasmar con más seguridad y no como ver más allá del, reforzar la creencia. reforzar este programa, sí, esa es Ujú. como la palabra, y no ver más allá de este campo, es enfocarse en un campo más pequeño y más cerrado. Tú obsérvale a esa persona cuando está haciendo la señal, haciéndose la señal de la cruz a sí mismo. ¿Sucede algo más aparte de la entidad que está viendo? ¿Sucede algo más a su alrededor? Se va formando como una malla, Elena, como Ujú, reforzando una malla, ujú, como alrededor de esta persona se va haciendo, por eso es que decía, a medida que ella se va reafirmando ujú. el programa, lo va haciendo más, con mucho más seguridad en esa creencia, Sí, esta red se va formando alrededor de él, de ese ser humano, y va como uniéndose a otros seres humanos. Se va creando una red entre ellos. pero seres humanos que utilizan el persignarse, Sí, los que hacerse la señal. utilizan, lo que utilizan esta, Ahora, Herminia, vas a mirar en la actualidad una persona, otra persona, haciéndose la señal de la cruz a sí misma. Obsérvala etéricamente, hazle una mirada de 360 grados y dime todo lo que ves. a lo que la persona se va haciendo la cruz, Ujú, veo que hay como si colocarse candados o cerrar puertas, ujú. como que hay ciertos espacios que tú puedes ver hacia otro, como ver una realidad diferente a la que está viendo en ese momento, pero esa persona no es consciente de ese, Claro, y cada vez que ella se presina, es como si colocara un candado ahí. Estoy dándole la vuelta alrededor y exactamente. coloca un candado, va colocando candados o como refuerzos a esa puerta Ujú, a nivel de cada una de las aperturas o lo que nos hace expandir. claro. Es lo que nos hace expandir, nos va haciendo los va comprimiendo. Esta señal de la cruz los va comprimiendo a un Ujú. espacio muy pequeño. Eh, Mírale anímicamente. ¿Qué siente? ¿Qué va sintiendo esa persona cuando se persigna?
ella se presigna, es como la culpa, ahí está la culpa, Eso. está la deuda Esa deuda que tú, sí, dime. y la forma de limitarme, o sea, Mm, de ser sumisa. exactamente. Esa forma que tú dices de deuda es como especie de contratos que va reforzando cada vez más. Sí, es un contrato que va porque tengo una deuda que pagar. Entonces, si una persona, por ejemplo, está todo el tiempo, la costumbre es, ay, por cualquier cosa, la persona se persigna. Es reforzar ese tipo de contratos. Lo refuerza, pero no es estrictamente siempre. Ajá, Cuando esta persona que se está presionando es como recordar que tiene este contrato, que lo recuerda, pero claro, no lo refuerza. Pero cuando hay un momento como de duda, que yo estoy presionándome y estoy sintiendo como deuda, pero de repente yo digo, pero no, yo no le debo nada a nadie. O sea, tiene este punto de duda, ahí es donde él vuelve a firmar o a como a colocarle otro sello a este contrato claro, y vuelve exactamente. otra vez a encerrarse. Ah, claro. Esa entidad que tú viste en la persona antigua que se estaba persignando y que estaba como incentivándola a persignarse, esa entidad aún acompaña a algunas otras personas cuando están haciendo esa acción. No, ya eso es un programa, ya eso está Ya está instalado implícito. en, ya está Ujú, implícito en los seres. O cuando cruzamos esta puerta de la iglesia ya vamos ahí con esto implícito. claro, claro. Por ejemplo, observa, porque hay una cruz muy famosa que se encontró en las pirámides de Egipto, una cruz que estaba pues seguramente dibujada en las paredes, se llama cruz de Ankh o de Ansh, que tiene como una especie de, por encima tiene como, estuve leyendo, y es como un cordón que pasa por encima. Observa esa cruz. Esta cruz está ahí, es como la mezcla Ujú, de varias creencias. Entonces es un recordatorio en este programa que fue instalado desde un inicio, sí. porque todos estamos conectados dentro de nuestras células, ya viene esta información. Ujú, Entonces todos estamos conectados a esa inicial de esa forma, de esa información o de ese programa. Y esta cruz sí, es como el recordatorio, es el dar un punto dentro de este programa que lo activa para que no lo olvide. claro. Un eterno recordatorio. Sí, ¿Por qué lleva ese lazo por encima? Bueno, ahí decía que una especie de lazo, pero bueno, en los dibujos que encontraron en las pirámides en Egipto, está esa cruz así. ¿Por qué lleva eso así por encima? usted pregunta por qué lleva eso, entonces ese cordón o ese lazo es el significado, es como una cuerda que hay entre la información que está en el cielo y Ujú, la información que se está implicitando dentro de la tierra. Es como como una unión. esta cruz en los diferentes espacios
y en diferentes del tiempo terrestre Sí, hacia una conexión entre la energía del cielo y la energía de la tierra, donde está esta interacción de estos seres. claro. Es la información que viene, la información que va. Y este lazo Sí, es el significado de esta conexión. Es como ajá. si colocan la cruz y la cruz se alarga, pero Ah, no se alarga físicamente, sino es etéricamente. ¿por qué fue encontrada esa cruz en allá en las pirámides de Egipto? Por lo que dije anteriormente, ese es como el recordatorio Bien, o lo que hace que tú actives otra vez esta información. claro. Eh, bien, Herminia. Ahora tú observa una persona que, por ejemplo, la gente normalmente le gusta usar una cadenita y una cruz ahí puesta. ¿Qué sucede etéricamente a las personas que les gusta usar ese tipo de su cadena con su cruz? Esta cruz ¿Sí? hace como un llamado, es como, además de ser un visto a nivel de físico, Ujú, es como una luz o un activante ujú, a nivel etérico. Y ahí, alrededor de esta persona que usa esta cruz, hay muchos seres como que la van caminando. Ella va, por ejemplo, caminando y ellos sí, van ahí alrededor de ella para ver, para observarla, en qué momento hay como una aflicción sí. o si el campo está libre para poder entrar. Otros seres que no son, porque ya esta persona ya tiene a otro ser y como que hacen negocio. Ujú. Es como una antenita que lleven, un radar que... Es, ajá, un radar. Ah, pero ese radar sirve a esos seres que están listos ahí para atravesar el campo de esa persona. Sí están listos, ellos ven, se acercan. Cuando ven este radar, se acercan. Ujujú, Lo ven, observan y ven cuáles son las aperturas. Si no hay quien controla a esta persona, es como el que el primero llega, ujú, toma la entrada. claro. Y en otros casos es como una permuta, En cambio, un cambio, un negocio. Esta persona, pues, si no tiene dueño, es como que no tiene dueño, un comerciante lo puede tomar porque es primero que llega y lo puede permutar. ujú, claro. Bueno, bueno, no te voy a quitar más tiempo. Vas a desconectar de todo y de todos. Mira tu campo, ¿cómo estás? Ah, estoy bien. Entonces subes tus frecuencias, te sientes súper cómoda en tu cuerpo, relajada, tranquila y especialmente feliz. Respiras felicidad, tranquilidad, bienestar. Subes tus frecuencias y cuando te sientas preparada, abres los ojos. Bienvenida. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien. Bien, vale. Voy a pausar la grabación.